En las migraciones de los claveles rojos, cuando revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre, ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té. Buenas tardes, Gloria Herwitz. Hola. Es un privilegio poder conversar contigo. Estamos en la casa de Jonas y Maria Modig. Jonas Modig fue el director de la editorial Wahlström och Widstrand, la editorial sueca que hoy por hoy tiene publicado Migraciones en su totalidad tal y como está. Lo tradujo al sueco y recoge también el texto en español. La editorial tenía su aniversario de 150 años y decidieron, con motivo de esto, entre otras cosas, me imagino yo, iniciar una serie de poesía internacional en traducción. Y la abrieron con el libro de un poeta chino, Xi Xuan, y con mis migraciones, justamente. Lo primero que te tengo que pedir, lógicamente, es que nos hables de migraciones. Migraciones, que es realmente el único libro que tengo publicado y que tengo, es el trabajo de mi vida. Llevo 34 años escribiéndolo, es un poema largo. Jamás me imaginé que iba a ser algo así. O sea, cuando yo empecé justamente muy a finales de agosto y principios de septiembre, en ese sentido casi es aniversario, la primera parte de lo que es Migraciones, por supuesto que nunca me imaginé ni que iba yo a escribir un poema largo. La verdad es que no imaginas nada, tú simplemente estás escribiendo y eso es todo. Pero es el trabajo de mi vida y ha sido un proceso también de vida. Lo que caracteriza a Migraciones es que frente a las obras acotadas de la mayoría de los autores, esta es una obra en proceso, es una obra que te lleva acompañando toda la vida. Porque es un solo poema largo que está dividido en 7 partes, digamos que tiene 7 capítulos, y que llevo, para mi sorpresa también, escribiendo 34 años. Yo diría que este es el año 34 de aniversario, justamente por ahora, en estas fechas, porque yo lo empecé muy a finales de agosto y principios de septiembre de 1976. Llevo 40 años de escribir o de tratar de escribir poesía, porque con la poesía uno siempre está tratando. Pero fue hasta estas fechas que acabo de mencionar, principios de septiembre de 1976, en que empiezo a escribir por primera vez algo en que siento que sí es mi voz o que empiezo a tener una voz. Todo lo que escribí antes de esto lo sentía verde, pero fueron publicaciones afortunadamente efímeras y es hasta la fecha que acabo de decir que yo traigo desde hace un rato, unas semanas quizás, unas líneas en mi cabeza que no me hacen sentido, pero que me atrevo a escribir. Y fue como la llave, como la puerta, porque fue a partir de ahí que empecé a escribir, y así es, ese fue el inicio de Migraciones. No hacen mucho sentido qué es eso de en las migraciones de los claveles rojos, pero igual lo escribí, y ese fue el inicio. Me llama la atención que Migraciones es una obra muy en sintonía con el espíritu actual de la literatura. Digo esto porque hoy por hoy con los blogs cada vez hay más autores que van entendiendo su obra como una obra en proceso, una obra que cada día en un presente continuo va acumulando y va cambiando. La obra paralela a la vida. Sin embargo, más del siglo anterior son las obras acotadas que una vez se editan dejan de pertenecer al autor y cobran vida propia. Nunca me imaginé que yo estaba escribiendo en realidad un solo poema,
O sea, notoriamente un solo poema, porque podemos decir de muchas obras que en realidad también, por ejemplo, la obra de Saint John Perse, se puede decir que es un solo poema, todo, mares, equinoccio, nieves, etc. Es el mismo tono más o menos, pero están separados en libros y no fueron concebidos de esa manera. Lo mismo me ocurrió a mí. La más sorprendida de estar escribiendo este work in process y este largo poema he sido yo, porque con cada una de estas partes me llegó a tomar tiempo, por lo menos con la mayoría, el darme cuenta que eran parte de lo mismo. Cuando digo también que es un work in process, es porque el poema, por lo visto, sigue creciendo. Le sigo haciendo también de pronto ajustes, correcciones. Otras partes no las he vuelto a tocar y no es que yo lo esté ni revisando ni así continuamente. Te quería preguntar si tú crees que el poema puede cambiar de forma cronológica o solo va a cambiar por el extremo final, con más adendas. No, de esa manera no. El poema más bien crece y al mismo tiempo lo aprieto más o se ajusta. Lo que sí es que el poema ni siquiera ha crecido ya cronológicamente, porque para mí las 3 primeras partes son las 3 primeras partes. Son 3 partes que también admito que tiene años y años que no toco. Por supuesto que lo que sí ha habido dentro del poema, ahora sí que son migraciones dentro del mismo poema. Ha habido frases que migran de un lado a otro, que yo he llegado a mover de una parte a otra parte, a veces alguna página. Las 3 primeras partes son las 3 primeras partes y las 2 últimas también lo son. El poema ha seguido creciendo. En este caso fue de la 6ª parte, o sea, un poquito lo que yo diría del medio, casi para decir de la panza, casi como si se embarazara y es de la panza de donde crece y donde todavía hay posibilidades de dar a luz, porque el final lo tengo y el principio también, esos no los muevo. Eso es algo que sí sé. Lo que no sé es incluso si va a seguir creciendo o a lo mejor de verdad lo he terminado. Eso no lo sabes nunca. A lo largo de Migraciones da la impresión de que desde el principio hasta las últimas partes va evolucionando la segunda persona, el tú. El yo dialoga con un tú que es un tú externo. Quizá es un tú erótico. Hay un diálogo erótico o simplemente hay una dirección hacia el exterior desde el yo. Se busca algo que está afuera. Progresivamente ese yo está dentro de la voz poética. La voz poética se va desdoblando y dialoga consigo misma. La voz le está hablando casi todo el tiempo a, vamos a decir algo así como el arquetipo de la madre. Es una voz que le está pidiendo, demandando, exigiendo, rogando ser escuchada, tener una respuesta, algo. Pero poco a poco la voz se va quedando más sola, más consigo misma. Tienes un poema en septiembre que ilustra esto. Septiembre tiene un epígrafe que dice así. Dijo el rabino Shushya poco antes de morir: cuando esté ante las puertas del cielo, no me van a preguntar ¿por qué no fuiste Moisés?, sino ¿por qué no fuiste Shushya? ¿Por qué no llegaste a ser lo que solo tú podías llegar a ser? Estoy, me dejo estar. Oigo mi respiración, que es también la tuya. No sé a quién le hablo. El viaje en lo más solo necesita ser compartido. En la conversación has utilizado el verbo apretar, que es un verbo que aparece bastante en Migraciones. Siempre que aparece en el texto es sinónimo de silencio, de silenciar. Bueno, sí siento que
que estoy tocando el silencio, que cada vez hay más y más silencio y, bueno, a fin de cuentas, ahí vamos a acabar todos en el silencio absoluto. Pero cada vez me estoy quedando más en el silencio. Y a mí me gusta estar allí, en ese espacio de silencio. En la edición mexicana de Migraciones, el poema fundacional, que luego ha cambiado de lugar, ha migrado dentro del poema, habla de este silencio y del ruido. El inicio del poema es ese de En las migraciones de los claveles rojos. Lo que pasa es que la primera vez que yo uno ese fragmento de la primera parte de Shaharit con lo que yo escribí después, sentí que para unirlos tenía que poner un preámbulo, de algún modo otra cosa, como si no me atrevía a entrar directo al poema. No sé por qué. Me gustaría que lo leyeras. El agua en su silencio de raíz, en su oscura lentitud de raíz, se abre temblando. El día se bifurca, los árboles se llenan de aire y de ruido. El cielo se hunde en la luz. Quedan las palabras. Dudas cabida a diversas lenguas. Migraciones es un poema mayoritariamente en español, pero tiene palabras en yidis, oraciones del yidis, y también del inglés, que poco a poco va entrando en el poema hasta el punto de que da nombre a una de sus partes. Ciertas cosas solo se pueden decir en determinado idioma. Por ejemplo, las líneas en hebreo son de algún rezo. Siempre las he oído en hebreo y si las tradujera perderían su fuerza y su sentido. Comencé Treno la noche del 20 de diciembre de 1999. Tengo muy buena memoria, ¿eh? Sí me acuerdo luego así de fechas y así con bastante exactitud. Y hasta agosto del 2009, o sea, 10 años, seguía agregándole versos. Y bueno, a lo largo de los años, como estábamos mencionando, he movido palabras y páginas enteras, así que ha habido migraciones dentro de migraciones. Ese 20 de diciembre de 1999, en el vuelo de París a Nueva Delhi, me quedé dormida y soñé que aterrizábamos en un lago cubierto de lotos blancos. Y esa primera noche en la India me despertó el poema, y las palabras, para mi sorpresa, venían en inglés. Quise traducirlas, pero en ese pasarlas al español, empecé a perder el poema. Entonces lo dejé fluir. Así comenzó Treno, que en griego es una lamentación. But this is not loneliness. It is not sadness. This flow is pure joy, though joy is always sad at its root. It is delivered like death without your knowing. It is this not knowing that flows. It enters as a body enters love with all its flesh, this breathless beauty. A la voz narrativa de Migraciones le caracteriza una forma de mirar. Y es una especie de transposición de los elementos y de las funciones que estos elementos tienen. Es una migración de conceptos y de elementos. Por ejemplo, has citado en un poema Like Body Enters Love, o en otro poema, cito de memoria, La luz recibe al cielo. Y es contraintuitivo. Yo creo que es una manera de mirar, de sentir. Creo que escribir poesía o estar en la poesía es una manera de estar en el mundo, es una manera de ver el mundo, como lo puede ser si eres médico o si eres un hombre, una mujer de negocios, o en fin, son, digamos, ya ves que hay distintos tipos de inteligencia, distintos tipos de percibir la realidad del mundo. Entonces creo eso, que por ejemplo, yo no escribo más que poesía, no sé escribir otra cosa. Me refiero, si trato de escribir prosa, se me empieza a apretar, se me empieza a condensar. De hecho, me cuesta trabajo leer novelas, a menos que estén escritas casi con esa tensión
que tiene la poesía. Por ejemplo, puedo leer cosas, por supuesto, de Marguerite Duras, de Marguerite Yourcenar. Es más, me han señalado que a veces construyo mis frases cuando hablo así como raro, como si pongo el verbo muy lejos de no sé dónde. O sea, no, yo creo que es una forma de ver o de sentir qué significa estar despierto. Nos pasamos la vida un poco yo creo que nos la pasamos en la vigilia, francamente, porque luego estamos en un lado, pero en realidad, aunque sí estemos, siempre estamos también en otras partes de nosotros mismos. O sea, siempre está este juego, qué es real, qué no es real. En uno de los blues, el Old Sunflower Blues, que es este monólogo, diálogo de un cuerpo que se mira en la sorpresa de verse envejecer, en el miedo de verse envejecer. Hay una mención que dice así, ¿no? Luego es ese yo que me mira, pero ese yo que no es que sea exactamente yo, y no ve, por ejemplo, a esa mujer gorda y vieja, y para decir, y yo sí la veo, y los otros, ¿qué ven cuando me ven? Porque uno se sorprende cuando ya no estás tan joven, te queda una imagen de ti que luego no corresponde a cómo de veras te ves. A veces puede pasarle a uno que pasas así frente a un espejo y con que hasta dices, esa soy yo. Porque tienes otra imagen de ti. Entonces siempre es este juego de qué es real, qué no. ¿Dónde estamos de verdad, no? ¿En el sueño? ¿Fuera del sueño? No sé. Y también siento que siempre estamos en un presente perpetuo. El clavel que abre migraciones, el clavel rojo. Estamos todo el tiempo en esta cosa como que ya fue, que va a ser, pero al mismo tiempo todo es aquí y ahora. Es este instante, todo ocurre en este instante. Así lo siento. A lo largo de tu libro hay permanentes desdoblamientos del yo. Por ejemplo, pienso en esa niña loca que te mira al principio de Migraciones, o por ejemplo la mujer joven que tal vez no habría sido tu amiga, o luego mujeres viejas. También es una mujer vieja. Uh-huh. Es que son muchas voces que en realidad es la misma voz. Y mira, yo podría decirte, yo escribí esa línea de una niña loca me mira desde adentro, y luego dice, estoy intacta. Y eso lo escribí pues en 1976. Y han pasado 34 años y puedo seguir diciendo que esa niña loca me mira desde adentro y que estoy intacta. Y también en muchas partes de ti eres vieja. Y también hay partes del libro, en especial en las 3 primeras, en que yo sí me doy cuenta que traté de darles voz a esas mujeres que vinieron de Europa del Este, de lo que ahora es Ucrania, Polonia, entre las cuales venía la mamá de mi papá, a quien nunca conocí. El no conocerla me permitió inventarla. Mi papá llegó a México en 1929, de 8 años. Y quise darles voz porque siento que no tuvieron tiempo de hablar de sus sueños, que estuvieron muy ocupadas en tratar de sacar adelante a los hijos, al marido, en un país del que lo único que sabían es que estaba en América. Estas mujeres de las que yo hablo, básicamente de esta abuela, a quien no conocí, son mujeres jóvenes, pero que ya llegaron con hijos pequeños, con responsabilidades. O sea, no estoy hablando de una jovencita que se va a otro país y todo es una aventura, ¿no? Entonces, hay una parte de mi libro que sí también se liga, aquí sí, con estas migraciones reales. Es más, el siglo XX y lo que llevamos de este siglo
todo lo que vemos todo el tiempo son migraciones. Digo, todos los mexicanos los mojados que se pasan a Estados Unidos, acá cuánta gente no hay de Pakistán, vivimos en las migraciones. En migraciones los colores tienen una función muy importante porque caracterizan estados de ánimo y sobre todo caracterizan conceptos. De los poquitos conceptos que articulan el poema de forma lógica están unidos a los colores. El amarillo es el color de la vida y progresivamente hay una transición hacia el blanco o se lucha contra la transición a lo neutro, hacia el blanco. Estamos en un país con una luz blanca, aquí en el norte de Europa. Supongo que es bastante pertinente hablar de esto en este lugar. Mira, soy muy visual. Yo creo que el mundo me entra por los ojos. Estudié también Historia del Arte, tengo una licenciatura en Historia del Arte. No, nunca trabajé con la carrera, pero pues seguramente me dio un background también a una serie de inquietudes, ni siquiera inquietudes, como de algo que uno trae. Es que siento que las emociones, que los sentimientos tienen colores. Tienen colores. Por ejemplo, yo puedo decir que la tristeza luego es verde. O puede ser, digo, un verde y me dio un verde como aguacate, un verde feo. Digo, pobre aguacate, pero es que es un verde que puede ser un verde que tiene amarillo, que tiene bilis, ¿no? Sin embargo, el color amarillo me encanta. Es que el color amarillo le cabe todo el sol. Me gusta mucho la luz. La luz me importa muchísimo. En ese sentido, aunque Estocolmo es, me parece, en lo poco que he visto, una ciudad bellísima, no podría vivir acá. No, me gusta la luz, me gusta el sol. Esos dos colores, el blanco y el amarillo, a mí me dan mucho a nivel de emociones. Percibo las emociones con colores. También otro color, nada más para tirar, que me gusta muchísimo, muchísimo, justamente es el azul. ¿Por qué tenerle miedo a la melancolía? Visualmente, mira, puedes ver cómo realmente se están quedando, digamos, cada una de estas líneas es una palabra. Realmente lo que está invadiendo el poema es el silencio. Muchísimas gracias, Gloria, por esta conversación. Como si tuviera nostalgia de lo que estoy siendo, nostalgia de mí, como si pudiese comenzar de nuevo, como si me mudara a otra casa, como quien repite palabras que son mantras, que son un monólogo desde ti hacia ti, como quien oye llover, como si fuese yo la que ha comenzado a morir y no tú, como si el miedo y el polvo fuesen uno. Las palabras se curvan, se tocan, se oscurecen. Alguien afuera abre una puerta, alguien toca el piano. Las palabras se guardan y se olvidan. No te debo nada. Sigo el movimiento del sueño, sus huellas pequeñísimas. Sigo el movimiento del río, su peso, sus partículas, su silencio, sus larvas, sus laberintos, las estrellas que flotan como cáscaras. Quedan los fresnos,
la pared llena de fotografías, la mañana, la espesa, la temida, la mañana para no ser vista, la mañana para llorarme, la larga, la indefinible, la quieta mañana. El aire se arquea con el peso de las acacias. Uno se va a morir a solas en lo oscuro, lejos de lo que uno fue o creyó ser. Uno se muere entre los sentimientos más simples, en la sorpresa enorme de estarse muriendo. Uno se hace un hueco en la oscuridad y se echa ahí, como un animal.